Han pasado exactamente 72 horas desde que el mundo cambió para siempre. 72 horas desde que un dron militar estadounidense cruzó 47 kilómetros dentro de territorio mexicano sin autorización, sin aviso, sin el más mínimo respeto por nuestra soberanía nacional. Era la madrugada del 15 de marzo de 2026, cuando las cámaras de seguridad de una gasolinera en las afueras de Culiacán captaron lo que los medios no te van a mostrar: el momento exacto en que Estados Unidos decidió que las reglas ya no aplican para México. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de retórica política, no estamos hablando de amenazas vacías en Twitter, estamos hablando de metal estadounidense volando sobre cielo mexicano, disparando misiles contra un convoy del cártel de Sinaloa a 200 kilómetros de la frontera. 6 muertos, 3 vehículos destruidos, y el gobierno mexicano enterándose por las redes sociales. Yo llevo 15 años analizando la relación bilateral. He visto crisis ir y venir. He visto presidentes amenazar y luego negociar. Pero lo que estoy viendo ahora es diferente. Esto no es una crisis, esto es el fin de una era. La fecha que necesitas grabar en tu memoria es el 1 de julio de 2026. Ese día, en exactamente 108 días, México, Estados Unidos y Canadá deben sentarse a revisar el TEMEC. Pero permíteme decirte algo que Wall Street ya sabe y que los noticieros mexicanos no se atreven a reportar. No va a ser una revisión, va a ser una ejecución. Los números que me llegan desde mis contactos en el Banco de México son devastadores. En las últimas 48 horas el peso mexicano perdió 9.2% de su valor. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo que suspender operaciones 2 veces en un solo día, algo que no veíamos desde el error de diciembre del 94. Los bonos gubernamentales mexicanos están siendo vendidos masivamente por fondos de inversión estadounidenses. BlackRock, el fondo más grande del mundo, redujo su exposición a México en 40% en una sola semana. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que esto apenas comienza. Déjame explicarte la mecánica real de lo que está sucediendo, porque es infinitamente más compleja de lo que los análisis superficiales te quieren hacer creer. Estados Unidos tiene un problema existencial llamado China. Durante 30 años, Washington creyó que podía controlar el ascenso chino a través del comercio. La teoría era simple: mientras más comerciáramos con China, más se occidentalizaría, más adoptaría valores democráticos, más se integraría al orden mundial liderado por Estados Unidos. Esa teoría fracasó espectacularmente. China no se occidentalizó, China se fortaleció. Hoy tiene la segunda economía más grande del mundo, pronto será la primera. Tiene la marina más grande del planeta, tiene capacidad tecnológica que en muchos sectores supera a la estadounidense. Y lo más importante para nuestra historia, China descubrió a México. En los últimos 5 años, la inversión china en territorio mexicano creció 380%. Más de 180 empresas chinas operan ahora en nuestro país. Fábricas de electrodomésticos en Nuevo León, plantas de autopartes en Guanajuato, centros de ensamblaje de electrónicos en Baja California. ¿Y sabes qué tienen en común todas estas inversiones? Que sus productos cruzan la frontera hacia Estados Unidos bajo las reglas del TEMEC, libres de los aranceles que Washington impuso a las importaciones directas desde China. México se convirtió, sin proponérselo, en la puerta trasera de China hacia el mercado estadounidense. Y Washington acaba de decidir que esa puerta debe cerrarse. Pero aquí está el problema: no pueden cerrarla sin destruirse a sí mismos en el proceso. Te voy a dar 3 números que explican por qué los asesores de Trump no pueden dormir por las noches. 850,000 millones de dólares. Ese es el valor del comercio anual entre México y Estados Unidos. Somos su primer socio comercial. No el segundo, no el tercero, el primero, más que China, más que Canadá, más que la Unión Europea completa, 6 millones.
Ese es el número de empleos estadounidenses que dependen directamente del comercio con México. Empleos en Texas, en California, en Arizona, en Michigan, empleos en los estados que decidieron la elección de 2024. 24 horas. Ese es el tiempo que tardaría en colapsar la industria automotriz estadounidense si México cerrara la frontera comercial. General Motors, Ford, Chrysler, todas dependen de autopartes mexicanas que cruzan la frontera 5, 6, 7 veces durante el proceso de manufactura. ¿Entiendes ahora la contradicción mortal que enfrenta Washington? Necesitan presionar a México para cortar los lazos con China, pero no pueden presionar demasiado porque destruirían su propia economía en el proceso. Y aquí es donde entran los cárteles. Los cárteles mexicanos son reales. La violencia es real. Cada año mueren más de 35,000 mexicanos por el narcotráfico. Familias destruidas, comunidades aterrorizadas, regiones enteras donde el Estado ha perdido el control. Nadie con 2 dedos de frente puede negar que el crimen organizado es una tragedia nacional que nos está desangrando. Pero pregúntate algo, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente los cárteles mexicanos son una amenaza a la seguridad nacional estadounidense que justifica intervención militar? Los cárteles llevan décadas operando. La violencia lleva décadas cobrando vidas. El fentanilo lleva años cruzando la frontera. ¿Qué cambió? Lo que cambió es China. Lo que cambió es que México dejó de ser simplemente el vecino pobre que mandaba migrantes y drogas. México se convirtió en pieza clave del tablero geopolítico global. Y cuando un país se vuelve importante, de repente sus problemas internos se convierten en justificaciones para intervención externa. Te lo voy a decir de la manera más directa posible. Los cárteles son el pretexto, no la causa. Estados Unidos consume el 65% de la cocaína mundial. El mercado estadounidense de drogas ilegales vale 150,000 millones de dólares anuales. Las armas que usan los cárteles mexicanos, los rifles de asalto, las granadas, las ametralladoras calibre 50, el 70% proviene de tiendas que operan legalmente en Texas, Arizona y Nuevo México. ¿Ves la hipocresía estructural? Estados Unidos crea la demanda. Estados Unidos provee las armas. Estados Unidos lava el dinero en sus bancos, porque no me vas a decir que los miles de millones de dólares del narco se esconden en colchones mexicanos. Ese dinero está en Miami, está en Nueva York, está en las Islas Caimán, bajo protección del sistema financiero que Washington controla. Y después de crear el problema, después de alimentarlo durante décadas, Washington se para frente al mundo y dice que México es el culpable, que México es la amenaza, que México debe ser intervenido. Es exactamente como si el cliente más grande de un dealer amenazara con arrestar al dealer mientras le sigue comprando mercancía todos los días. Ahora déjame hablarte de lo que viene. Mis fuentes en círculos diplomáticos me confirman que el gobierno estadounidense está preparando 3 niveles de presión para la negociación del TEMEC en julio. El primer nivel son los aranceles. Trump ya impuso 25% a productos mexicanos fuera del tratado usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esa misma ley le permite imponer aranceles adicionales argumentando que México representa una amenaza a la seguridad nacional. El plan es subir gradualmente hasta 50% si México no acepta sus demandas. El segundo nivel es la designación de cárteles como organizaciones terroristas. Esto ya está en proceso en el Congreso. Una vez que los cárteles sean oficialmente terroristas, Estados Unidos tendría justificación legal para operaciones militares en territorio mexicano bajo las mismas reglas que usaron en Medio Oriente. Afganistán, Irak, Siria, el mismo playbook aplicado a 200 kilómetros de San Antonio. El tercer nivel es la intervención financiera, sanciones a funcionarios mexicanos, congelamiento de activos, restricciones bancarias, el mismo tratamiento que le dieron a Venezuela, a Irán, a Rusia, convertir a México en un paria financiero internacional.
Y aquí está lo que la presidenta Sheinbaum enfrenta. No hay respuesta correcta. Si acepta las demandas estadounidenses, México pierde soberanía de manera permanente. Nos convertimos en un protectorado, en Puerto Rico con bandera. Nuestras decisiones de política exterior requerirán aprobación de Washington. Nuestros recursos naturales se administrarán según necesidades estadounidenses. Nuestra relación con China, con Europa, con el resto del mundo, se limitará a lo que el Departamento de Estado considere aceptable. Pero si rechaza las demandas, México enfrenta un costo económico devastador. El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Un divorcio comercial provocaría la peor recesión en nuestra historia moderna. Millones de empleos perdidos, empresas quebradas, una crisis que haría ver a 1995 como un mal trimestre. Parece que no hay salida, ¿verdad? Parece que estamos atrapados entre dos futuros igualmente terribles, pero aquí es donde los análisis convencionales se equivocan. Aquí es donde la narrativa de México no tiene opciones demuestra ser propaganda diseñada para que aceptemos la subordinación como inevitable. México tiene cartas que no ha jugado, cartas que Washington prefiere que ignoremos porque su existencia complica el relato de dominación absoluta. La primera carta es la migración. Cada año, 1.5 millones de centroamericanos cruzan México rumbo a Estados Unidos. México ha funcionado como el muro de contención que Washington necesita, pero no quiere financiar. Desplegamos 30,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Deportamos más migrantes que el propio Estados Unidos. ¿Y qué reconocimiento recibimos? Amenazas de invasión. Si México decide que ya no será el guardián gratuito de la frontera estadounidense, el flujo migratorio se multiplicaría por 10, y eso ocurriría justo antes de las elecciones de noviembre de 2026. La segunda carta es la infraestructura compartida. El sistema eléctrico del sur de California depende de plantas mexicanas. El agua de Texas viene parcialmente de acuíferos binacionales. Los gasoductos que cruzan la frontera alimentan industrias críticas en ambos países. México no necesita misiles para causar disrupciones masivas, solo necesita revisar acuerdos que se han dado por sentados durante décadas. La tercera carta es China. Beijing ha dejado claro que está dispuesto a aumentar dramáticamente su inversión en México si la relación con Washington se deteriora. Un fondo de $50,000 millones para desarrollo de infraestructura, acceso preferencial al mercado chino para exportaciones mexicanas, financiamiento para proyectos que Estados Unidos ha bloqueado durante años. ¿Te imaginas un México con trenes de alta velocidad chinos conectando el Pacífico con el Golfo? Puertos modernizados con tecnología asiática compitiendo con Los Ángeles y Houston. Una economía diversificada que ya no dependa de un solo mercado para su supervivencia no es fantasía. Es lo que ofrece Beijing mientras Washington ofrece aranceles y amenazas. La cuarta carta es América Latina. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, todos observan con alarma lo que sucede con México. Si Washington puede humillar a su principal socio comercial, ningún país latinoamericano está seguro. Una alianza regional coordinada cambiaría completamente el balance de poder hemisférico. Y por primera vez en décadas, los gobiernos latinoamericanos tienen la voluntad política para construirla. Pero nada de esto sucederá automáticamente. Las cartas no se juegan solas. Se requiere liderazgo visionario, voluntad política excepcional y algo que escasea en tiempos de crisis, paciencia estratégica. Permíteme plantearte una pregunta que nadie en los medios mexicanos se atreve a hacer. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra dignidad nacional? Porque al final de cuentas, esto no es solo un conflicto comercial, no es solo una disputa sobre aranceles y reglas de origen. Es una pregunta existencial sobre quiénes somos como pueblo y qué tipo de país queremos dejarle a las próximas generaciones.
Somos herederos de civilizaciones que construyeron Teotihuacán cuando Europa vivía en la Edad Oscura, descendientes de culturas que desarrollaron matemáticas, astronomía, agricultura avanzada, mientras los ancestros de quienes hoy nos amenazan cazaban bisontes en las praderas. Tenemos 6.000 años de historia civilizatoria continua. Estados Unidos tiene 250. ¿Vamos a ser la generación que finalmente entregue esa herencia milenaria a cambio de estabilidad económica temporal? ¿Vamos a aceptar convertirnos en un estado vasallo para que no suba el dólar y no se encarezcan las importaciones? No te estoy diciendo que las respuestas sean fáciles. La soberanía tiene costos, la resistencia tiene precio. Un enfrentamiento con Estados Unidos causaría sufrimiento real para millones de familias mexicanas. Nadie debería tomar estas decisiones a la ligera, pero tampoco debemos aceptar la narrativa de que no tenemos opciones, que debemos agradecer cualquier migaja que Washington decida dejarnos, que nuestro destino es ser eternamente el patio trasero de un imperio que nos ve como problema a resolver, no como socio a respetar. Los próximos 108 días definirán el futuro de México para las siguientes décadas. Las decisiones que se tomen en julio resonarán por generaciones y depende de nosotros, de todos nosotros, exigir que quienes nos gobiernan recuerden algo fundamental. Los tratados comerciales son temporales, pero la dignidad nacional es permanente. La pregunta no es si México puede sobrevivir un enfrentamiento con Estados Unidos. La historia ha demostrado que las naciones sobreviven crisis mucho peores. La verdadera pregunta es qué tipo de México sobrevivirá. Un México arrodillado, próspero quizás, pero sin alma, convertido en apéndice económico de un imperio en declive. O un México de pie, tal vez más pobre temporalmente, pero dueño de su destino, capaz de mirar al mundo de frente y decir, aquí estamos, hemos estado aquí por milenios y seguiremos aquí cuando el último imperio haya caído. Esa es la decisión que enfrentamos, esa es la conversación que deberíamos estar teniendo, y esa es la razón por la que hoy, más que nunca, necesitamos despertar. El tiempo de la ambigüedad terminó. El momento de definición ha llegado. ¿De qué lado de la historia quieres estar tú?